tardes, bienvenidos a una edición más de Economía para Todos. Yo soy Maritza Sáenz, los acompaño esta tarde y pues hoy nuestra compañera Valeria Fuertes, editora de Economía de RPP, conversó con la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lasarte, en las instalaciones de la línea 2 del Metro de Lima. Este diálogo, en este diálogo abordó diversos temas, ¿no?, de una de las carteras que manejan mayor presupuesto en el Ejecutivo. Vamos a conocer qué es lo que dijo. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Estamos acompañados de la titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones, Paola Lasarte. Ya tiene cerca de 9 meses en el cargo, en un sector bastante retador. Y de hecho, para que nuestros televidentes puedan tener un poco de contexto, estamos en lo que va a ser, una especie de estacionamiento, puede ser, de la línea 2 del metro, que de hecho va a iniciar marcha blanca en diciembre. Es un proyecto muy ambicioso que une justamente Ate y Callao en unos 45 minutos y va a tener cerca de 27 estaciones. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida a Economía para Todos. Muchas gracias y muy agradecida por estar en tu programa. A ver, va a ser esto uno de los proyectos que usted va a sacar adelante. Ya estamos, digamos, en una etapa de pruebas. ¿Cuántos distritos va a cruzar? ¿Cuánta inversión tuvo este proyecto? Son 13 distritos que este proyecto tan importante para Lima y Callao tiene. Es un proyecto ansiado por la ciudadanía y es más, es el inicio de una serie de proyectos que como ciudad conurbada en Lima y Callao necesitamos. El transporte público es algo que necesita ser totalmente reformulado, cambiado, para no solamente acortar tiempo, sino también mejorar la calidad de vida de los usuarios que van a sus trabajos, van a sus hogares y que finalmente pasan 5 horas entre ir y venir en un caos que no es viable. Ninguna ciudad del mundo, con el desarrollo que tiene el Perú, tiene ese tipo de transporte y estamos apostando de la mano con la Autoridad de Transporte Urbano, que es la autoridad competente, para poder reformular y para poder reformar el transporte de Lima y Callao y también en ciudades, porque también lo hacemos como ministerio a través de Promovilidad. Ahora estamos en uno de los vagones de la línea 2 del metro, que hace poco hemos puesto en operación. Estamos ahora en esta etapa de hacer pruebas en vacío, es decir, los vagones vacíos, porque se tiene que ver que funcione el sistema de manejo, luces y otros componentes, para después poder hacer las pruebas ya con el tema de las tarjetas que han sido adquiridas por la ATU y así en diciembre como máximo poder empezar esta marcha blanca por 3 meses que permitirá a los usuarios viajar de manera gratuita para después empezar la operación comercial propiamente dicha. ¿Y esta operación comercial cuánto le va a costar al peruano de a pie? Eso es muy importante. Hay un precio original de casi $0.7, sin embargo el ministerio le ha pedido recalcular a la concesionaria esta tarifa para poder llegar a mejores montos. ¿Puede ser menos de esa cantidad? ¿En soles cuánto es? Esa es la idea, 2 soles y fracción. La idea es precisamente hacerlo más económico. Y esto va a ser, digamos, a través de tarjetas. Las personas van a tener que comprar unas tarjetas así como se usan en el Metropolitano. Sí, así es. Hay unas tarjetas que la ATU va a poner a disposición de los ciudadanos y con esto van a poder hacer uso de ese transporte moderno subterráneo, que es muy importante porque además, si vemos en las vías de Lima y Callao, no tenemos los espacios como para poder hacer obras de manera elevada, por lo cual el subterráneo es lo mejor. Ministra, y de repente algún televidente, alguien que nos está viendo a esta hora de la tarde dirá, ¿cómo hacemos que esto, que tiene mucha proyección y hay cierto optimismo también por ser una obra necesaria a nivel nacional o a nivel Lima Metropolitana, no se vuelva como el modelo del Metropolitano justamente? Primero creo liderazgo, en el sentido de que las personas que estamos ocupando los cargos que tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos de sacar adelante estos proyectos. Segundo, también la voluntad y la concurrencia de la concesionaria para poder continuar con los frentes de obra y seguir avanzando, que es un proyecto importante para todos. Y tercero, hay actores adicionales, como por ejemplo la Municipalidad de Lima, la Municipalidad del Callao, que tienen un rol fundamental en el otorgamiento de permisos municipales y que son ruta crítica, o sea, claves para poder hacer que el proyecto camine. Por ejemplo, estos son 5 primeros kilómetros que estamos teniendo en esas estaciones y que ya se va a poner a disposición del público. Queremos además, en la etapa 1B que es hacia Santa Anita, también en la parte de Ate Santa Anita, poder habilitar 3 kilómetros más, para que puedan ser 8 kilómetros que también le signifiquen a la ciudadanía una mejora sustancial en sus tiempos de viaje. Pero esta etapa, estos, digamos, 8 kilómetros que pueden estar listos el otro año, son importantes poder terminar y conectar con la estación central,
que conectaría con la estación del Metropolitano Central. Entonces, esos kilómetros que sumarían desde la estación central en el cercado de Lima y la etapa 1B ya sumarían 16 kilómetros que serían a disposición de todos los usuarios y que además interconectaría con el Metropolitano, uniendo Lima Norte, Lima Sur con el centro y también el Callao. Estamos hablando de transporte formal, un transporte, digamos, que merece el público. Le escuchaba yo a usted a una de sus conferencias que daba hace algunas semanas. ¿Qué estamos haciendo para tratar de luchar, sino de luchar frontalmente con el transporte informal? ¿Qué está haciendo ATU, por ejemplo, con el señor Aguilar a la cabeza, que tiene algunos meses? Sí, José Aguilar, como director, presidente ejecutivo de la ATU, está trabajando arduamente. Por ejemplo, está ahora reordenando rutas, que son precisamente la forma de poder encauzar aquellas rutas que tienen el transporte formal y ordenarlos cuando hay superposición de diferentes rutas o empresas. Tenemos ahí un congestionamiento y al final las personas terminan siendo las perjudicadas. Pero la razón o la forma de erradicar cualquier tipo de informalidad es precisamente proveyendo una red de metros completa. Entonces es por eso que estamos avanzando con este proyecto que ha tenido sus problemas en el pasado, pero que queremos destrabar y que ya estamos destrabando, y además apostar por otras líneas de metro y por los corredores complementarios, así como la ampliación de norte del Metropolitano, que está a cargo en estos momentos de la Municipalidad de Lima y que la ATU va a recibir cuando esté terminado. Hay un reordenamiento de 16 rutas, me parece, sí, pero todavía han advertido que hay presencia de combis, por ejemplo. Es un proceso, ¿no? Cuando han habido cambios en todas partes del mundo siempre ha habido un poco de repente malestar. También la fiscalización es importante y es lo que la ATU va a seguir haciendo, siempre pensando en los ciudadanos y ciudadanas. ¿Siente que en algún momento el transporte informal estuvo ganando terreno al Ministerio de Transportes? En realidad el transporte informal no es la solución. Lo que más bien queremos es ver el problema de manera integral. No cuáles son las razones por las cuales tenemos transporte informal, qué acarrea el transporte informal. ¿Y cuáles son las causas que empujan, digamos, la presencia del transporte informal? La falta de una oferta de transporte formal. Es precisamente por eso, hay mucho discurso, pero yo soy práctica y pragmática. En ese sentido, si tenemos transporte informal es porque hay rutas donde la demanda no es abastecida. Entonces tiene que haber una oferta suficiente para poder llevar a las personas. Consorcios, por ejemplo, para poder ampliar las flotas de los corredores, nuevas empresas, pero sobre todo el transporte masivo. Ninguna ciudad del mundo se soporta exclusivamente con buses o con transporte convencional, sino con transporte masivo como son los metros e inclusive los teleféricos. Claro, y para eso se necesita la inversión privada. Se están dando señales porque lo que hemos visto, de acuerdo a cifras del BCR, es que la inversión privada, pues el año pasado cerró 0%, un crecimiento casi estancado, y este año se prevé pues una caída de 7% aproximadamente. Por esa misma razón es que nosotros desde el Ejecutivo y desde el sector que lidero es que estamos dando las señales claras de que estamos abordando los problemas sustanciales, sacando adelante proyectos de infraestructura a través de inversión privada como APPs, diversificando proyectos también y dinamizando procesos que son finalmente replicables en otros proyectos de inversión pública. Entonces, estamos contribuyendo desde nuestro sector a poder dar la confianza, la tranquilidad y los cimientos para poder sacar adelante más inversión. Ahora, hay una transferencia importante de 167 millones de soles para continuar proyectos de inversión en infraestructura vial. Esto, a ver, en términos sencillos para que el televidente lo pueda entender, ¿qué significa y qué mejoras para la vida de los peruanos también va a conllevar? Eso es muy importante porque son proyectos que los gobiernos locales y regionales están haciendo en sus localidades y que va a significar cierre de brechas, puentes, mejora de cadenas logísticas, financiamiento de caminos departamentales, vecinales. Eso es lo que el país necesita. Además de tener proyectos importantes en Lima y Callao, también descentralizar el gasto, y además también hemos aprobado a través del Ministerio esta continuidad de recursos para proyectos que son directamente actividad económica. Entonces, desde nuestro sector estamos apoyando a la reactivación económica, muy comprometidos con la descentralización económica. Ministra, y algo que siempre se ha criticado es que las carreteras o casi la mayoría de infraestructura a nivel nacional no tiene seguros, ¿no? Y recuerdo incluso a uno de los representantes del gremio diciendo, pues si hay un temblor, bueno, hay que rezar nada más porque el tema de seguros es casi escaso en la inversión pública. ¿Esto que se está construyendo, se va a construir, va a contar con seguro? ¿Te refieres al metro? No, a lo que, ajá.
Cuando hay un contrato, eso es lo importante, en lo que son vías nacionales y sobre todo en estas que se han presentado, hemos presentado los recursos y ya se han transferido, lo que va a hacer es de que los gobiernos locales puedan intervenir inmediatamente una infraestructura como un camino vecinal o hacer un puente o hacer un mantenimiento. En ese caso... ¿Están capacitados los alcaldes, ministra? Es un tema más quizás de capacidades efectivamente locales, pero al mismo tiempo también de finanzas públicas. Y ahí voy a la pregunta inicial, porque tenemos que también sincerar temas, ¿no? Para poder, nosotros tenemos la red vial nacional pavimentada a un 85-90%. Pero lo que todavía, la gran brecha que nos falta cerrar son los caminos departamentales y vecinales, que finalmente son los corredores logísticos que integran proveedores agropecuarios, turismo, minería, entre otros. Los recursos, la pregunta es ¿cuánto más necesitamos crecer para poder financiar esto? Es por ello de que en esta semana estamos teniendo un foro en el cual estamos invitando a distintas personalidades del mundo académico, del sector privado también, porque lo que queremos es, frente al espacio fiscal que tenemos, respetuosos siempre de las reglas fiscales, pero al mismo tiempo conocedores de las grandes necesidades que el sector y el país tienen, sí poder ver mecanismos innovadores que no comprometan el espacio fiscal para poder sacar adelante los proyectos que los peruanos ya no pueden esperar. ¿Cuánto daño hace el ruido político, digamos, en este tipo de obras? Lo digo ¿por qué? Porque durante el gobierno del señor Castillo, del expresidente Castillo, hemos tenido una rotación alta en el Ministerio de Transportes y además en el Ministerio de Agricultura. Usted recibió una papa caliente cuando asumió la cartera. En efecto, el ruido político, y yo me permito tomar de tu pregunta, poder llevarlo a un plano más grande. El ruido político es muy dañino porque finalmente impacta en la capacidad técnica de los equipos, impacta en la capacidad de decidir. Es decir, muchos funcionarios ya no quieren tomar decisiones precisamente por alguna represalia mediática o de otra índole. Pero algo más importante, y además siendo un espacio económico, me permito también dejar también muy claro un tema que hasta ahorita en diferentes sectores muy importante. El tema de la actividad económica, estamos nosotros recibiendo o ahora estamos viendo las consecuencias de un manejo económico desastroso de la gestión anterior. Entonces, sí ser enfática en que los resultados económicos que estamos viendo ahora son resultados acumulados de diferentes gestiones, sobre todo la anterior, que no ha tenido un uso responsable en el manejo de los recursos públicos, en el levantamiento de expectativas y sobre todo en lo que es la atracción de nuevos inversionistas y de proyectos serios que terminen generando crecimiento para un mejor desarrollo. ¿Usted ha tenido que volar cabezas cuando asumió la cartera de gente que de repente no cumple con el perfil? Sí, primero por una obligación, digamos, como ministra, y además porque hay una ley que te establece cuáles son los perfiles, y fue lo primero que hemos hecho para poder tener una base meritocrática que nos permita sacar adelante realidades como la que estamos ahora. ¿Cuál es el avance de la carretera central? Hay una especie de disputa incluso con uno de los alcaldes. No hay disputas. Lo que tenemos que tener claro es de que en los proyectos siempre hay un impacto que tiene que ser mitigado. Este mes estamos aprobando esta versión que la PMO ha trabajado del Corredor Verde. Lo que sí hemos hecho como Ministerio a través de Provías Nacional es hacer unas mejoras puntuales en algunos trazos para mitigar los impactos en algunas zonas en la parte de Lima. Entonces, la carretera central es una realidad, estamos avanzando de la mejor manera, con un trabajo colaborativo y sobre todo que el país lo necesita, ¿no? Usted adelantó también un decreto legislativo para poner ciertos topes a las multas, ¿no? Y enviar estos autos o vehículos al chatarreo. ¿Cuál es la intención, digamos, de este decreto legislativo y cuándo se prevé que inicie? El Ministerio de Transportes, además de ser un ministerio que hace proyectos y que también, grandes proyectos en realidad, también es un ministerio regulador. Entonces, nuestro interés con este decreto legislativo que está dentro de las facultades que se ha solicitado es poder generar los incentivos para que los malos conductores internalicen los costos de ser un costo en la sociedad. Hemos visto el viernes pasado en el Foro de Seguridad Vial que el Ministerio organizó y que convocó a varios expertos que el problema de la siniestralidad vial tiene diferentes variables. Una variable muy importante es el de la infraestructura, que estamos también recogiendo los aportes para poder ver cómo mejoramos y focalizamos la inversión con un enfoque de seguridad vial. Pero no podemos dejar de lado de que sí hay un factor que no es el que determina toda la siniestralidad, pero que sí es importante, que es el de la conducción, y que sí queremos desterrar hábitos que sean lesivos para la sociedad. Ministra, usted no sé si tiene la data a la mano, pero ¿cuántos conductores con papeletas están circulando a nivel nacional?
Te la puedo proveer con un mayor detalle. Además depende de qué tipo de papeletas, hay infracciones menores, hay otras que son mucho más graves. La data más relevante son la de las graves y lo que queremos precisamente es generar incentivos, que las personas sepan de que si no van a manejar de manera adecuada, si vamos a tener características o actos predatorios en las mismas pistas, carreteras, para poder ir rápido, finalmente eso tiene un costo que es bastante elevado, que es perder una unidad. ¿Cuál va a ser el tope, digamos, de multas con este decreto legislativo? Lo estamos definiendo, estamos trabajando en una fórmula. Además, esto está muy relacionado con el valor comercial que tienen los vehículos. ¿Estará listo cuándo? Depende, primero ya se presentó esta propuesta al Congreso y el Congreso tiene que evaluar y darnos, aceptar, en caso sea esa la situación, las facultades y con eso recién cuenta el plazo para poder hacer las presentaciones al Congreso y aprobar los proyectos legislativos. Espera que sea este periodo legislativo, que es lo ideal. Yo espero que sí, porque el tema de la siniestralidad vial nos compete a todos y todos creo que tenemos alguna persona que ha tenido algún accidente o conocemos y no podemos quedarnos de brazos cruzados. Ministra, usted tiene cerca de 8 o 9 meses en el cargo. ¿Qué obra emblema usted desea dejar como titular del sector transportes? Quizás por la precedencia que hemos tenido, estamos enfocando mucho al tema del destrave. Esta obra, por ejemplo, la línea 2 es un destrave porque nos encontrábamos en una situación en la cual no se decidía quién compraba las tarjetas, si se ponía en operación o no, y finalmente quienes terminan perjudicados son los ciudadanos. ¿Por qué hay tanta burocracia en el Estado, no? Y a veces usted nos comentaba que nos volvemos más papistas que el Papa. Sí, y yo pienso mucho en eso porque nuestra responsabilidad como funcionarios públicos es dar soluciones. Quien solamente quiera sentarse en el sillón o en el sitio nada más ver cómo pasan las cosas no debe ser funcionario público. Estamos obligados a tomar decisiones que sean en favor de la ciudadanía. El aeropuerto de Chinchero este año ha sido, digamos, 2022, 2023 y probablemente el 2024, hay cierto optimismo para que el turismo interno pueda empujar más, digamos, el sector turístico que ha sido golpeado por la pandemia. No tenemos infraestructura. Lamentablemente, Chinchero es un proyecto ambicioso. Dos preguntas. ¿En qué está el proyecto Chinchero, el aeropuerto Chinchero, que ya está en construcción, entiendo, un 5% hasta hace unos meses? Y lo otro es, ¿se prevé que el próximo año 2024 ingresen más aerolíneas al Perú? Ese es otro proyecto, por ejemplo, con el cual también lo tomo como emblemático de la gestión de mi gestión. En junio empezaron los trabajos ya, las obras del aeropuerto. Estamos en un avance efectivamente más o menos del 5% y de acuerdo a los cronogramas en el 2025 vamos a tener el segundo aeropuerto internacional en el país. Con la demanda de turismo, con las condiciones que también tenemos y trabajando de manera coordinada con el Mincetur, es que tenemos que captar a las aerolíneas para que puedan ingresar más. Hemos también logrado un acuerdo a través de la Cancillería con aerolíneas, por ejemplo, los Emiratos. Entonces es bastante importante trabajar de esa manera y darle desarrollo al país. Chinchero, por ejemplo, es un gran proyecto que estamos destrabando y acelerando en el Ministerio, la línea 2. Están también los proyectos de la ATU, que el presidente de la ATU también está de manera muy responsable sacando adelante, como la ampliación norte, que lo tiene ahora la Municipalidad de Lima, y también tenemos, por ejemplo, proyectos, estamos financiando el proyecto del Tren Lima-Barranca, que es también importante no solamente en términos de pasajeros, sino en impacto logístico. Nuestro ministerio no solamente ve el transporte y velamos por los ciudadanos de pasajeros, sino en impacto logístico. Nuestro ministerio no solamente ve el transporte y velamos por los ciudadanos en el tema de la seguridad vial, el transporte y la infraestructura de calidad, sino también el tema logístico, que es muy importante para la competitividad. ¿Las aerolíneas, nos puede mencionar eso? ¿Cuántas aerolíneas, digamos, se prevé que ingresen en el 2024? Es un tema que todavía estamos trabajando. Hay mesas en las que participa también el Ministerio con las aerolíneas. ¿Hay interesados? Hay interesados porque el Cusco es una maravilla del mundo y por supuesto que hay mucho mercado y mucha demanda para poder... ¿Qué tipo de interesados? Me refiero a qué capitales tienen estas aerolíneas, ¿de qué países son? Además de los tradicionales, como mencionaba, ya tenemos estos acuerdos con aerolíneas de los Emiratos, con la Embajada, y queremos ir expandiendo más
este mercado para que puedan ir directamente al Cusco, hacer escalas, y además esto es muy importante y por eso trabajamos de manera articulada con el Mincetur para poder desarrollar otros puntos turísticos. Choquequirao es súper importante. Además estamos consiguiendo un financiamiento para poder hacer un ferrocarril que una Cusco con Chinchero o diferentes zonas, estamos definiendo la conectividad, entonces es muy importante para el desarrollo turístico. A ver, lo otro que quería hacerle la consulta, ministra, es ¿en qué está el megapuerto de Chancay, que hace algunos meses tuvo allí, generó cierta molestia, indignación en un grupo de vecinos por el hundimiento? ¿Cuál es el estado de la investigación? Porque tengo entendido que hubo una indagación. Se han contratado desde la Autoridad Portuaria Nacional, entidad adscrita al Ministerio, peritos para que puedan hacer esta evaluación. Entiendo que están en ese proceso y determinar cuáles han sido las causas de esos hundimientos. Estoy segura que la empresa, dependiendo del resultado, va a tomar las cartas en el asunto para poder sacar este proyecto adelante, que es... ¿Todavía está estancado? Está avanzándose en algunos términos, pero necesitamos primero los resultados de los peritos porque es lo importante y lo responsable. ¿Y cuánto tiempo va a tomar esto? Porque me parece que vamos mes y medio aproximadamente. Sí, debe estar ya en el transcurso de los próximos meses y vamos a estar comunicando también. No es un proyecto, también quiero mencionar, es una inversión privada completa tanto de la Volcan con Cosco Shipping, y el Ministerio, bueno, como rector está velando porque hayan proyectos que sean importantes para el país, no para el Ministerio. Entonces, estamos ahí simplemente con la Autoridad Portuaria Nacional haciendo ese peritaje, pero más allá de las decisiones de inversión, eso corresponde al inversionista. Ministra, se ha advertido un fenómeno del niño, digamos, entre leve, moderado, con impacto económico, ya lo había advertido el ministro de Economía y Finanzas, por ahí hay cierta cifra. Las carreteras, los puentes están, digamos, protegidos. ¿Cuál es el plan de prevención que se está haciendo allí? Es multisectorial. De hecho, hoy día hemos tenido una de las tantas reuniones del equipo de Fuerza de Tareas que convoca a varios ministerios, incluyendo el de Economía, y con eso explicamos cuál es el avance de nuestros planes. En el caso del Ministerio estamos actuando de manera puntual en nuestra red vial nacional concesionada y no concesionada a través de los concesionarios, reforzando puntos estratégicos y además reforzando la capacidad de respuesta por parte del Ministerio. Los Ministerios de Agricultura y también de Vivienda tienen sus planes de contingencia, ya están haciendo las labores en los ríos para poder mitigar posibles impactos, y lo importante acá es también un poco que todas las autoridades estemos unidas en el sentido de que tenemos que focalizar y priorizar nuestras actividades, ¿no? Los recursos no son elásticos, no son infinitos, y tenemos que priorizar, por ejemplo, si es que hay un puente de una municipalidad provincial que está en peligro o de distrital, pues tienen que hacer los trabajos necesarios para poder reforzarlo. Ministra, pero usted es una mujer estratega, ¿no? A la cabeza de una de las carteras con mayor presupuesto a nivel nacional. ¿Se ha advertido, se ha pronosticado, digamos, cuántos kilómetros de carreteras a nivel nacional estarían expuestas en un grado de vulnerabilidad con un fenómeno del niño moderado? Eso depende también de cómo va a ser la intensidad del fenómeno, ¿no? Y ahora todavía estamos... En promedio. Es que no hay una estimación y no sería serio tener una estimación de kilómetros, porque en otros países, cuando suceden los fenómenos naturales, se da el desastre. La capacidad de respuesta es lo importante. Nosotros, por ejemplo, en la red vial nacional podemos tener un deslizamiento y podemos dar la transitabilidad de manera inmediata en algunos casos o de manera corta, abriendo accesos. Entonces, ese es el trabajo. Poder decir de que a lo que voy es la capacidad o el éxito del Estado en la emergencia no es evitarle el desastre. Es cuando sucede el desastre actuar de manera inmediata para poder resguardar la vida de las personas y además la transitabilidad. Y post emergencia hacer la reconstrucción necesaria para tener además los componentes que lo hagan resiliente frente a efectos o eventos padecidos, ¿no? Ministra, para ir cerrando, Rutas de Lima y los peajes han sido noticia en los últimos días, ¿no? Después del mensaje de la presidenta Boluarte. Desde el Congreso de la República, la congresista Kelly Portalatino dijo que el alcalde de Lima y usted como ministra de Transportes deberían rendir cuentas o dar, digamos, explicaciones al Congreso de la República. Sobre este tema, ¿usted cree que tiene que dar explicaciones al Congreso? Creo que ahí hay una equivocación o una confusión. El Ministerio de Transportes no forma parte del contrato de concesión de Rutas de Lima y sería equivocado tener que hacer algún tipo de participación u opinión en un espacio como que es la representación parlamentaria, ¿no? ¿A quién le corresponde? ¿Eso es exclusivamente al alcalde de Lima? A la Municipalidad de Lima.
Muy bien, ministra, muchísimas gracias por atendernos. Maritza Sáenz estuvo con nosotros, la titular de la cartera de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, en exclusiva, por supuesto, para Economía para Todos. Muchas gracias a nuestra compañera Valeria Fuertes, hablando con la ministra Paola Lazarte. Bien, ¿qué es lo que podemos resaltar, ¿no? La ministra ha indicado que hay toda intención de hacer una reforma en el transporte, tanto en Lima como en el Callao, y para ello están evaluando abrir otras líneas del metro, además de fortalecer también los corredores complementarios. Se ha hablado también sobre el transporte informal y, por supuesto, en cuanto al avance del aeropuerto de Chincheros. Nos vamos con otra información, porque la Fiscalía ha dado ha anunciado que va a apelar una